Nuevamente quiero desear a todos ustedes un muy feliz y bendecido año 2022. Es una bendición poder estar un año más acá reunidos como el pueblo redimido por la sangre de Cristo. Y al terminar un año y al comenzar un año nuevo, hay dos cosas que generalmente se acostumbra a hacer. La primera es tener una retrospectiva del año que ha pasado o una evaluación, es decir, mirando hacia atrás al año que ha terminado y analizar las cosas buenas que trajo el año, las cosas malas, los momentos alegres, los momentos tristes. Otra cosa que a veces se hace en el año nuevo es formular resoluciones, es decir, formularnos metas, objetivos que queremos para el nuevo año que estamos comenzando. Estas dos cosas son muy buenas, mirar hacia atrás y hacer una retrospectiva y también mirar hacia adelante y formularnos objetivos y metas. Sin embargo, hoy, en este primer sermón del año 2022, quiero salir un poquito del molde. Y en lugar de hacer una retrospectiva o tal vez hacer una formulación de resoluciones u objetivos, lo que quiero que hagamos en esta mañana es, a través de la palabra de Dios en la Biblia, quiero que tengamos una visión del futuro. ¿Por qué una visión del futuro en Año Nuevo? Porque es esta visión del futuro en la palabra de Dios que espero que Dios utilice para producir en nosotros, en el presente, mayor fidelidad, perseverancia y esperanza en medio de cualquier cosa que venga este 2022. En esta mañana, durante las canciones, las cantantes del Ministerio de Alabanza han leído porciones del libro de Apocalipsis, libro que nos da una perspectiva celestial de las cosas. Y en esta mañana justamente quiero que reflexionemos en un pasaje de este libro de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 21. Y acompáñenme a ver en sus Biblias Apocalipsis 21 y vamos a leer los versos del 1 al 4. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Por si acaso voy a leer la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Dice así la palabra de Dios. Entonces, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Apocalipsis es una parte del Nuevo Testamento a la que tal vez muchos no nos acercamos muy seguido, porque esta carta de Juan a las 7 iglesias de Asia Menor no es como las demás cartas del Nuevo Testamento, sino que está escrita en un género literario que es un poco intimidante y desafiante de leer. Estoy hablando de la literatura apocalíptica. Es desafiante para leer y muchos han mal utilizado este libro de la Biblia, intentando sacar de él predicciones, códigos secretos, calculando días, meses y años y fechas de los eventos finales o de los eventos en la historia. Sin embargo, Apocalipsis, esta carta no fue escrita como si fuera un código secreto para que nosotros descifremos para saber cuándo será el fin. No, para nada. Solo Dios Padre sabe cuándo ocurrirán estas cosas. La carta de Apocalipsis fue escrita para animar a los cristianos, a ser fieles, para animar a los cristianos a perseverar y a mostrar fidelidad en medio de un mundo que se opone a Dios. Y esta fidelidad y esta perseverancia son motivadas al leer Apocalipsis
porque es a través de esta revelación, eso es lo que significa la palabra Apocalipsis, revelación. Es a través de esta revelación que Dios nos permite mirar atrás de las cortinas del teatro del universo y de la historia. Y se nos da una perspectiva celestial de las cosas. Y se nos permite también mirar hacia la consumación final de los propósitos de Dios en Jesús. La consumación y el perfeccionamiento de estos propósitos y de estos planes que se desarrollan a lo largo de toda la Biblia, asegurándonos al leer esta carta de lo que va a venir y fortaleciéndonos entonces mientras esperamos esta consumación y perfeccionamiento finales. En mis propias hijas, en mi propia familia, pude ver un pequeño ejemplo el año pasado de cómo Apocalipsis nos anima a ser fieles. Hubo varias ocasiones durante el pasado 2021 que cuando mis hijas se sentían atemorizadas por algo o se sentían ansiosas o tal vez no podían dormir porque estaban preocupadas por la pandemia o por alguna cosa, ellas en algunas ocasiones me pedían que les lea Apocalipsis antes de dormirse, especialmente los capítulos 21 y 22 de esta carta, capítulos acerca de la nueva creación, acerca de la nueva Jerusalén, acerca de Dios morando con su pueblo por toda la eternidad, enjugando nuestras lágrimas. Porque estas visiones apocalípticas son las que nos dan esperanza cuando nos sentimos atemorizados en esta vida, cuando nos sentimos con incertidumbre, cuando estamos atravesando oposición de parte del mundo, cuando estamos pasando tiempos difíciles. Estas visiones apocalípticas nos animan a perseverar y a ser fieles. Entonces, para todos aquellos en esta mañana que tal vez podamos estar temerosos por lo que vaya a venir este año 2022, o tal vez estamos agotados por las cosas que hemos vivido el año pasado, el 2021, espero que esta visión del futuro, esta visión celestial de Apocalipsis 21, 1 al 4, nos infunda fuerza. Nos infunda fuerza y nos ayude y nos anime a ser fieles y a perseverar mientras esperamos con toda seguridad y esperanza la consumación final de las palabras de esta profecía. Entonces, en la visión del futuro que quiero que veamos hoy día, en los primeros 4 versículos de Apocalipsis 21, que leímos al comenzar, encontramos 3 elementos que espero que nos animen en esta mañana. Encontramos una nueva creación, encontramos una novia ataviada y encontramos el tabernáculo de Dios. Acompáñenme a ver nuevamente el versículo 1 de Apocalipsis 21 acerca de esta nueva creación. El primer elemento de esta visión del futuro. Dice así: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, y les animo a que lo hagan tal vez en sus tiempos devocionales, cuando uno lee esta carta, especialmente llegando a los capítulos 19 y 20, y después de leer esta porción, uno llega a este versículo que acabamos de leer de la nueva creación, uno respira aliviado. ¿Por qué? Los capítulos 19 y 20 de Apocalipsis, que son porciones difíciles de interpretar, relatan varias visiones que han generado diversas interpretaciones y opiniones en los teólogos y estudiosos de la Biblia. Pero sin importar la interpretación que uno adopte de estas visiones de Apocalipsis 19 y 20, uno llega a Apocalipsis 21 con un respiro de alivio luego de la resolución de grandes conflictos que se ven en estos 2 capítulos anteriores, grandes conflictos y tensiones. Llegar al capítulo 21 de Apocalipsis es como haber estado viendo una de esas películas así que te tienen agarrado al borde de tu asiento, y de repente en la película todo se resuelve y llegas al final feliz y finalmente respiras y te relajas. Así es llegar a Apocalipsis 21:1. Y es así como luego de grandes eventos, como por ejemplo la derrota final de Satanás, quien es echado al lago de fuego, y el juicio final ante el trono blanco, donde la humanidad es juzgada y los redimidos por Cristo, los inscritos en el libro de la vida, son librados del lago de fuego y son salvados.
Es luego de estas grandes tensiones y grandes eventos, es que Juan retiene ese respiro y ve un cielo nuevo y una tierra nueva. En esta visión, todo lo que existe, todo lo que ahora nos rodea, ha dejado de ser. Este mundo y su decadencia y su corrupción ya ha pasado. Esta tierra que produce cardos y espinas, esta tierra en la cual debemos comer el pan diario con el sudor de nuestra frente, ha pasado. En Apocalipsis 21:1, Dios ha renovado el universo entero. Y hay algo interesante en este versículo acerca de este universo renovado del cual nos habla la palabra. El final del versículo 1 dice, el mar ya no existe. ¿Por qué? ¿Por qué se nos dice que el mar ya no existe en la nueva creación? Los bolivianos que tanto queremos mar, parece que ni en la nueva creación vamos a tener mar. Estoy bromeando, obviamente. Esta es una visión apocalíptica. Es una visión apocalíptica que utiliza símbolos, que utiliza imágenes con significado. Y en esta visión apocalíptica, ¿por qué no existe ya el mar? Recuerdo que en enero del año 2020, antes de que el COVID comience a cundir por todo el mundo, con mi familia tuvimos una vacación en Arica, en Chile. Y un día hicimos un picnic en una playa alejada de la ciudad, una playa donde obviamente no nos metimos al mar porque era una playa de olas bravísimas, era un lugar peligroso. Estábamos simplemente ahí haciendo un picnic a las orillas del mar. Cuando terminamos el picnic, entonces mi hija pequeña, mi hija menor, fue a la orilla del mar a lavar sus sandalias. Cuando de repente una ola del doble del tamaño de ella la comenzó a arrastrar hacia adentro. Y gracias a Dios, yo estaba cerca de ella, porque esa ola la estaba arrastrando hacia adentro del mar y más adentro había olas que eran como el tamaño de estas paredes, creo, eran así súper altas, ¿no? Entonces, gracias a Dios yo estaba cerca y pude correr a agarrarla. Pero en ese momento vi todo en cámara lenta. Y una de las cosas que recuerdo de ese momento es la cara de terror puro de mi hija pequeña. Tenía una cara pálida y de terror al sentirse impotente ante la fuerza y el caos de las olas del mar. Y es que el mar es algo incontrolable, es algo caótico, es algo bravo. Y en algunos lugares de Apocalipsis se utiliza la imagen del mar para representar justamente ese estado de agitación, ese estado de caos. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, la bestia que hace guerra contra los santos con el poder de Satanás, esta bestia sale del mar. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20, en la porción acerca del juicio ante el trono blanco, del juicio final, en el verso 13, es el mar quien entrega a los que estaban en él para el juicio final. Es decir, el mar en esta porción es visto como un lugar que consume las vidas de las personas. Entonces, lo que vemos en esta visión de la nueva creación, en un lugar sin mar, donde el mar ya no existe, es un lugar sin agitación, es un lugar sin caos, es un lugar sin fuerzas bravas que quieran destruir a nuestras vidas. La nueva creación, donde ya no existe el mar, es un lugar de descanso perfecto y pleno, es un lugar de paz, donde ya no existen fuerzas incontrolables que en cualquier momento amenazan con destruirnos. La maldición del pecado ya ha sido quitada en esta visión. Satanás ha sido echado al lago de fuego. Los enemigos de Dios y de su pueblo han sido también derrotados y echados al lago de fuego. Entonces, finalmente, en este punto hay paz. En la nueva creación vemos el reposo perfeccionado. En Génesis capítulo 2, Dios terminó su obra de creación con reposo. Reposo del cual podía disfrutar la humanidad al estar en una relación intacta con su Creador. Sin embargo, en Génesis 3, este reposo y esta paz son perdidos por la desobediencia de la humanidad, por el pecado. Entonces la humanidad es echada fuera de este lugar de bendición.
es echada del lugar de reposo. Pero en Apocalipsis 21 la humanidad vuelve a entrar en un lugar de reposo y bendición perpetuos. La nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no existe más agitación, ya no existe más caos. Ahora, reflexionando en esto, quiero que pienses por un momento, ¿cuál es el lugar más relajante en el que has estado o en el que quisieras estar en esta tierra? No sé, tal vez algunos se imaginan una vacación en una playa calmada. Tal vez otros se imaginan una vacación en medio del bosque, en una cabaña silenciosa en medio de la naturaleza. Piensa en ese lugar relajante. Ahora considera esto. En esta vida hay lugares donde descansamos. Sin embargo, esta nueva creación será infinitamente mejor. Porque en estos lugares donde a veces experimentamos descanso en esta vida, por más de que estemos en la playa más calmada o por más de que estemos en una mansión en medio del bosque con todo a nuestra disposición, todavía envejecemos. Todavía nos enfermamos. Todavía luchamos con los elementos hostiles de esta creación, de esta tierra. Todavía nos preocupamos. En el futuro, a los redimidos por la sangre de Cristo, nos espera este lugar de reposo perfecto en Cristo. A todos los que hemos creído en Jesús, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, nos espera ese reposo perfeccionado. Y con cada año que pasa, estamos un año más cerca de la nueva creación. Entonces, este comienzo del 2022 también marca que estamos un año más cerca de este momento del cual nos habla Apocalipsis. Y saben, Dios es tan bueno, tan bondadoso con nosotros, que en esta tierra, mientras esperamos el reposo perfeccionado, Él nos ofrece descanso espiritual en Cristo Jesús. Nos ofrece paz en el corazón, nos ofrece paz en la mente. Hermanos y hermanas, espero que este año sea un año de paz para cada uno de ustedes. Paz en nuestros corazones, que en medio de las pruebas que seguro que viviremos, sea Cristo quien guarde nuestras mentes y nuestros corazones, que sea un año donde Dios haga esa obra de darnos paz en el corazón, mientras estamos esperando esa paz perpetua y perfeccionada en el reposo en la nueva creación. Y que esta visión de la nueva creación sea la que nos infunda seguridad, ánimo, perseverancia y fidelidad mientras esperamos el retorno de Cristo. Y no solo vemos entonces una nueva creación en esta visión del futuro, sino que también vemos en el versículo 2 a una novia ataviada. Fíjense nuevamente, por favor, el verso 2. Dice así: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Un poco antes, en esta carta de Apocalipsis, en el capítulo 19, encontramos un anuncio y una invitación. Es el anuncio y la invitación a las bodas del Cordero. Y aquí en el capítulo 21 vemos a la novia, a la iglesia de Cristo, que es vista en el capítulo 21 como la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios preparada, ataviada para su esposo. En el Antiguo Testamento, las profecías acerca del exilio en Babilonia describieron a la antigua Jerusalén como una mujer en el polvo, en el suelo, como una mujer que estaba haciendo duelo y que se estaba lamentando, mostrando con estas profecías la devastación de la ciudad que fue devastada por los caldeos, pero no solo mostrando esta devastación, sino que también representando al pueblo de aquella época que se encontraba exiliado y se encontraba en sufrimiento, se encontraba haciendo duelo. Es así como los profetas hablaron también de una esperanza futura, de una nueva ciudad. Los profetas hablaron acerca de una ciudad renovada y acerca de un pueblo renovado también, de un pueblo redimido de todas las naciones que vive en comunión perfecta con Dios en la Nueva Jerusalén. Entonces en Apocalipsis 21, esta esperanza profética del pueblo renovado, de la ciudad renovada, esta esperanza profética es consumada en esta visión de la novia
que desciende como una ciudad, como la Nueva Jerusalén. Y se describe a esta novia en el capítulo 21, a esta ciudad en pureza perfecta, en seguridad perfecta, en gobierno perfecto, acceso perfecto, comunión perfecta. Es la iglesia perfeccionada. Les animo a que puedan leer el capítulo 21 de Apocalipsis para ver esta iglesia perfeccionada en la Nueva Jerusalén. Ahora, aquí entonces podríamos hacernos una pregunta y decir, bueno, si es que la iglesia va a ser perfeccionada en el futuro, en la Nueva Jerusalén, entonces, ¿qué motivación tenemos nosotros en el presente para vivir en santidad? En otras palabras, si es que en el futuro la iglesia será esta ciudad gloriosa, esta novia preparada, ¿por qué esforzarnos en el presente por una iglesia pura? ¿No sería mejor esperar nomás a que llegue la perfección futura? Obviamente que no. Y para analizar y responder a estas cuestiones, fíjense el versículo 2. El final del versículo 2 que hemos leído. Dice que la iglesia, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, como una novia ataviada, dice, ataviada. Ataviada se refiere a adornada, es decir, embellecida. ¿Y con qué se adorna la iglesia en Apocalipsis? ¿Cuál es el atavío y el adorno de la novia de la Nueva Jerusalén? En el capítulo 19 de esta carta, en el versículo 8, dice que el adorno de la iglesia, es decir, las vestiduras adornadas de la novia, son las acciones justas de los santos. Permítanme leerles ese versículo. Apocalipsis 19, 8 dice: y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. De alguna manera que tal vez no podemos comprender ahora al 100%, nuestras buenas obras en el presente, nuestras acciones justas ahora, adornarán la Nueva Jerusalén en el futuro. Nuestras acciones justas ahora serán el atavío de la novia, del Cordero, la iglesia en el futuro. Entonces, una manera de esperar la consumación final de estas promesas de una novia perfecta es hacer buenas obras en el presente. De esa manera esperamos esta consumación. Y obviamente no estoy hablando de buenas obras con la intención de ganarnos una entrada a la Nueva Jerusalén, no, sino que estoy hablando de acciones justas para adornar la nueva ciudad. Acciones justas, incluso cuando estas acciones justas sean recibidas con oposición por el mundo. Los cristianos de los primeros siglos, a los cuales Juan escribió esta carta a las 7 iglesias de Asia Menor, estaban enfrentando seria oposición del mundo. Los emperadores romanos en esa época eran adorados como dioses. Y los cristianos entonces, como ellos no adoraban a los emperadores romanos, eran vistos como ateos, por no adorar al emperador y a los dioses del imperio. Permítanme leerles un pedacito de lo que dice un comentarista bíblico acerca de este tema, acerca de los emperadores romanos. Este comentarista dice: cuando Augusto murió, el Senado romano votó para deificarlo, y entonces su hijo Tiberio, el emperador durante el ministerio de Jesús, era llamado el Hijo de Dios. Los emperadores también comenzaron a ser conocidos como el Salvador del mundo, el Señor y Benefactor. Una generación más tarde, el emperador Calígula proclamó las buenas nuevas, es decir, el Evangelio, de que él había sido deificado. Qué terrible, ¿no? Cómo los emperadores se daban estos títulos, el Señor, el Hijo de Dios, y anunciaban su Evangelio. Entonces, ya para el tiempo en el que Juan escribió esta carta a las 7 iglesias en Apocalipsis, más o menos entre los años 89 y 96, la adoración del emperador ya estaba pues instituida y establecida en el Imperio Romano. Entonces, ¿cómo perseverar en este contexto? ¿Cómo ser fieles, cristianos fieles, y perseverar en un contexto en el cual el emperador es adorado, y donde si no adoras al emperador no puedes trabajar, no puedes comprar, no puedes comerciar, no puedes desempeñarte
si no adoras al emperador? Para los cristianos entonces de esa época, la visión de la novia de Cristo descendiendo como una ciudad gloriosa, adornada por sus acciones justas, era lo que los animaba a perseverar contra la corriente del imperio, contra la corriente del mundo. Era lo que los animaba a ser fieles a las buenas obras y a las acciones justas, a adorar a Jesús, el Dios verdadero hecho hombre, que murió en la cruz y resucitó, aun cuando el resto del mundo estaba adorando al César. Saben, hace más o menos un mes, ya va a ser más o menos un mes, pude asistir a una boda. Pude asistir a una boda de una pareja que tenía que casarse justo el primer día de cuarentena rígida, el año 2020, en marzo del 2020. Ellos tenían su boda planificada para ese fin de semana y justo el gobierno decretó cuarentena rígida. Entonces ellos ya tenían salón, ya tenían todo y tuvieron que cancelar todos sus planes. Hace un mes recién pudieron casarse, después de toda esta larga espera para casarse. ¡Qué locura hubiera sido que después de esta larga espera llegue la novia al altar en pijamas! O qué locura hubiera sido que después de esta larga espera la novia llegue tarde al altar. Obviamente eso no fue el caso. Aquella boda fue emocionante, porque después de haber tenido que cancelar su boda por la pandemia, el momento en el que la novia, después de la larga espera, caminó hacia el altar, fue realmente emocionante, para derramar lágrimas de la emoción, porque la novia caminaba hacia el altar después de la larga espera, adornada, preparada para él, toda ataviada y adornada, preparada para su esposo y llena, rebosante de gozo, porque por fin terminó su espera, por fin llegó el día de su boda. Este tiempo en esta tierra, para nosotros, como la novia de Cristo, su iglesia, es un tiempo de espera. Y es un tiempo no de espera con los brazos cruzados, sino que es un tiempo de espera en preparación para el día en que nos encontremos con nuestro novio. Él nos redimió, pagando el precio de nuestro rescate del pecado con su sangre derramada en la cruz por nosotros. Él nos rescató, nos separó para su posesión. Y entonces en esta vida, mientras esperamos reencontrarnos con nuestro Señor como su iglesia, como su novia, cada buena obra que hacemos en esta espera, cada obra justa y acción justa de nosotros, los cristianos, los santos, va a ser un adorno en la Nueva Jerusalén. Cada que ayudamos al necesitado, cada que amamos a nuestros enemigos, cada que perdonamos, cada que hacemos actos de servicio, cada que devolvemos bien cuando nos tratan mal, cada buena acción de la iglesia ahora es un adorno hermoso que en aquel día será el atavío de la novia del Cordero, que como una ciudad brillante y perfeccionada por Dios mismo se encontrará con su novio en la nueva creación. Qué linda perspectiva de la vida, ¿no? Cada uno de nosotros, sí, como individuos, pero también como cuerpo, como iglesia, busquemos ese adorno de acciones justas. Que este 2022, nuestra iglesia local, la comunidad, pueda crecer en buenas obras. Ahora que varios de los ministerios de la iglesia están todavía en receso, es una buena oportunidad para pensar cómo podemos hacer esto en este año 2022. Por ejemplo, los grupos pequeños, grupos hetero, jóvenes, adolescentes, mujeres, varones, niños, etc. ¿Cómo podemos adornar el vestido de la novia mientras esperamos en este 2022? ¿Qué iniciativas de servicio al prójimo, al vecindario, a la ciudad, a los necesitados podemos hacer mientras esperamos el retorno de nuestro esposo, de nuestro Señor? Entonces, en Apocalipsis 21, hasta este punto, la visión del futuro de una nueva creación nos habló acerca del reposo y la paz perfeccionados. La visión de la novia, la nueva Jerusalén, nos animó a las acciones justas. Y hay un tercer elemento de esta visión del futuro y es el tabernáculo de Dios. Y esto está en el verso 3. Vamos a volver a leer la primera parte del verso 3 que dice: Entonces oí una gran voz que decía desde el trono:
El tabernáculo de Dios está entre los hombres. Este anuncio divino desde el trono es algo que genera gran expectativa. El tabernáculo de Dios está entre los hombres. Genera gran expectativa ya que el tabernáculo en el Antiguo Testamento, durante la peregrinación en el desierto, era ese santuario que representaba la presencia de Dios con su pueblo. En Éxodo capítulo 25 encontramos las instrucciones para la construcción del tabernáculo, donde Dios le dijo a Moisés que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Y el relato del Éxodo termina en el capítulo 40 con la obra del tabernáculo concluida y la nube de la presencia de Dios cubriendo el tabernáculo. Dios en medio de su pueblo, guiándolos, cuidándolos. Entonces, ante este anuncio en Apocalipsis, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, uno esperaría de repente ver una tienda como en el Éxodo, o tal vez un templo como en la época de Salomón, donde esté la presencia de Dios en la nueva creación. Sin embargo, en la Nueva Jerusalén no se encuentra tal estructura, sino que el tabernáculo es Dios mismo entre los hombres. Fíjense la segunda parte del verso 3, dice esto. Dice, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Y el resto del capítulo 21 de Apocalipsis elabora un poquito más acerca de esta visión. Y por ejemplo, en los versículos 22 y 23, dice así, hablando de la Nueva Jerusalén, no vi en ella templo alguno, no había templo, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ahora no podemos ver la gloria de Dios. Sí, vemos sus atributos en su creación, vemos su majestad y su eterno poder reflejado en las cosas creadas. Sí, también tenemos su palabra, la Biblia, esta revelación especial acerca de quién es Él, acerca de su plan de salvación y de sus propósitos. Sí, también tenemos a Cristo, quien es la imagen del Dios invisible, por medio de quien el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, mora ahora en nuestros corazones. Sí, Dios se ha revelado a nosotros. Con los ojos de la fe podemos verlo, su presencia está en nosotros. Pero cuando llegue el día del cual está hablando Apocalipsis, cuando llegue ese día, ahí veremos la revelación de Dios consumada en todo su esplendor. Ahí veremos a Dios mismo, ahí veremos a Dios cara a cara, como nunca antes lo habíamos visto. Dios mismo estará entre ellos, dice el verso 3. Esta frase, Dios mismo estará entre ellos, es tan corta, pero tan preciosa y tan intrigante. ¿Cómo será estar frente a Dios sin ser consumidos por su gloria? ¿Cómo será que el Creador en toda su gloria y esplendor esté en medio de nosotros, cara a cara? No lo sé, pero sé que a los que estamos en Cristo nos espera eso. Y nos esperan cosas grandes en el futuro, sorpresas grandes en la nueva creación que superan todo lo que ahora podemos imaginar y soñar. Y además, ese Dios tan glorioso que estará en medio de su pueblo redimido por la sangre de Cristo, nos tratará con el cuidado íntimo con el que un padre trata a su hijo. El verso 4 dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Cuántas lágrimas habremos derramado el pasado 2021? De hecho, todas estas cosas de las que habla este versículo, muerte, duelo, clamor y dolor, ¿no les parece una descripción de la pandemia, de lo que hemos vivido en todo este tiempo? Hemos visto mucha muerte, hemos hecho duelo por muchas pérdidas y hemos clamado al cielo por ayuda en muchas ocasiones. Hemos experimentado mucho dolor en este último tiempo, pero cobremos ánimo porque este versículo nos recuerda que esas cosas llegarán a su fin un día, llegarán a su fin. Y aunque estas cosas terribles son parte de nuestra vida diaria aquí en esta tierra,
Estas cosas no serán parte de nuestro destino final. Durante esta pandemia, especialmente desde que nos dimos cuenta de que el COVID se iba a quedar con nosotros por varios años, muchos hemos hablado acerca de la nueva normalidad. Es una frase que muchos seguro hemos escuchado y hemos usado, aludiendo a que nos estamos acostumbrando de alguna manera a vivir así, a vivir con cuidados de bioseguridad, a vivir con la vida entrando y saliendo de la virtualidad, el trabajo, la iglesia, entrando y saliendo de la virtualidad. Todo esto que antes parecía salido de una película, ahora es nuestra nueva normalidad. Sin embargo, nosotros como cristianos sabemos que todo esto no es normal. Todo esto jamás será normal. No hemos sido creados para vivir así. Nosotros al leer la Biblia sabemos que no hemos sido creados para sufrir. No hemos sido creados para vivir aislados. Apocalipsis 21:4 nos recuerda que aunque en esta pandemia hemos adquirido una nueva normalidad, en esta vida sufrimos y en esta vida nos enfermamos y en esta vida morimos, no nos podemos resignar a estas cosas porque llegará un momento en la nueva creación, cuando estemos en la presencia de Dios mismo en medio de su pueblo, en el que finalmente viviremos la verdadera normalidad para la que hemos sido creados. Eso es Apocalipsis 21:4. Esa es la normalidad para la que hemos sido creados, para vivir disfrutando con nuestro Creador. Hemos sido creados para disfrutar de la bendición de estar en una relación íntima e intacta y plena con el Creador. A través de la fe en Jesús, esa relación queda restaurada. Esa relación fue rota por el pecado y a través de la fe en Cristo es restaurada. Y ahora sí, podemos disfrutar de nuestra relación con Dios, pero va a llegar el día en el que ese disfrute, ese gozo y esa bendición van a ser consumados y perfeccionados, cuando finalmente vivamos sin muerte, sin duelo, sin clamor ni dolor en la nueva creación. Saben, estuvimos conversando con los ancianos de la iglesia acerca de la posibilidad de volver a reunirnos virtualmente durante un tiempo. Debido al aumento de casos de COVID, es posible que el siguiente domingo nuestros cultos vuelvan a ser solamente por Zoom y Facebook. Es posible que este sea nuestro último domingo presencial durante un tiempito. Esperamos que si esto ocurre, que sea algo que solo dure un corto tiempo. Esperamos tal vez solo hasta fin de mes y que después en febrero podamos volver normalmente a las reuniones presenciales. Todavía no hemos tomado una decisión final. Por si acaso esta no es una decisión final tomada. Vamos a estar considerando esta posibilidad con los ancianos hasta mediados de esta semana. Y es una decisión para cuidarlos, porque no queremos exponer a la familia de la iglesia a riesgos y a contagios. Sin embargo, les pedimos que esperen pendientes a todas nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Por ahí les vamos a estar informando si es que tomamos la decisión de volver a las reuniones virtuales a partir del siguiente domingo. Queremos cuidarlos, hermanos y hermanas. Y si bien de alguna manera y en alguna medida podemos acostumbrarnos a las reuniones virtuales, y creo que de alguna manera en este tiempo de pandemia nos hemos acostumbrado a usar mucho más la tecnología, pero no nos resignemos. Recordemos esta porción de la palabra. Nos espera en el futuro la verdadera normalidad para la que hemos sido creados. Si bien en esta vida tal vez nos estamos acostumbrando a escuchar de personas que contraen COVID, nos estamos acostumbrando a escuchar acerca de personas que fallecen, esto no es normal. Oremos a Dios y anhelemos con todo el corazón cuando llegue esa verdadera normalidad para la cual hemos sido creados. Oremos para que llegue pronto el momento donde Dios esté en medio de nosotros y podamos verle cara a cara. Oremos para que Cristo vuelva pronto por su iglesia redimida por su sangre. Oremos por esto, para que ese día llegue pronto. Y estamos seguros que viene pronto, porque eso nos dice la palabra. Continuamos orando. Y oremos también por todos aquellos enfermos de COVID en estos días. Oremos por todas las personas de nuestra familia, de la iglesia, que están enfermas de COVID. Oremos por todas aquellas personas también de la iglesia que están con familiares enfermos y están aislados en casa también por este virus.
Oremos por sanidad, oremos por fortaleza y oremos por ánimo en sus vidas. Oremos por fidelidad y por perseverancia en medio de la enfermedad. Oremos para que todos nosotros seamos animados a esta fidelidad y perseverancia al considerar esta visión del futuro que hemos visto en esta mañana, esta nueva creación, esta novia ataviada, el tabernáculo de Dios entre los hombres. Cuando no habrá más muerte, no habrá duelo, no habrá clamor, no habrá dolor, ni pecado, ni maldad, ni pandemia. Y para terminar en esta mañana, simplemente quiero leer el verso 5 de Apocalipsis 21. El verso 5 dice: el que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos y hermanas, la visión del futuro que hemos visto hoy a través de la palabra de Dios en Apocalipsis es fiel y verdadera. Ciertamente va a llegar este día, va a llegar el día en que Dios haga nuevas todas las cosas. Esta obra, de hecho, ya comenzó en nuestros corazones. Somos nuevas criaturas en Cristo. Pero este día, llegará un día en el que esta obra se extenderá a todo el universo. No dudemos, hermanos y hermanas, de estas palabras, sino que sean las palabras de esta profecía, las que nos den ánimo mientras esperamos en medio de nuestro peregrinaje por esta tierra. Vamos a terminar aquí orando. Papá amado, te pedimos que tú infundas en nosotros fuerzas, Señor. Estamos comenzando un nuevo año y estamos también en una nueva ola de contagios de esta pandemia, Señor, pero te pedimos que tú nos ayudes a ser fieles y a perseverar en medio de todo esto que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos a recordar esta visión del futuro en tu palabra y cobrar ánimo al pensar en la nueva creación, la novia ataviada y tu tabernáculo en medio de nosotros, Señor. Esperamos con ansias y te pedimos que vuelvas pronto, Señor. Te pedimos que no tardes, que vuelvas pronto por tu iglesia, que llegue pronto el día en el que estas verdades sean consumadas y perfeccionadas, Señor. Y te pedimos que mientras esperamos, tú especialmente puedas fortalecer a los enfermos, Señor. Te pedimos por todas las personas enfermas con COVID de nuestra iglesia. Te pedimos para que tú nos ayudes a apoyarnos como familia. Te pedimos para que tú puedas darles ánimo, para que tú puedas sanarlas, fortalecerlas, Señor. Te pedimos por todas las personas que tienen familiares enfermos, también nos acordamos de ellos y que tú les des fuerzas mientras ellos cuidan a sus familiares enfermos. Y te pedimos que tú también sanes a estas personas y que los fortalezcas. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.